Bienvenidos, comenzamos otra semana saludable, arrancamos las emisiones de Sana que Sana de martes a viernes a las 11 de la mañana hasta las 12 del día, con diferentes temas, como siempre, pensados en su bienestar físico y en su bienestar emocional. Hoy tenemos el gusto de estrenar invitado, viene del Hospital Pablo Tobón Uribe, es el doctor Andrés Arbeláez, neuroradiólogo intervencionista. ¿Qué es eso? Muchas gracias por la invitación. Pues la neurología intervencionista es un área de la medicina en la cual tratamos enfermedades neurovasculares a través de métodos mínimamente invasivos por cateterismos, ya sea inguinales o cateterismos a través de otras arterias, los cuales avanzamos al cerebro para tratar estas enfermedades. ¿Diagnostican también y hacen tratamiento? Sí, igual. Diagnosticamos a través de la parte de todo lo que es vascular, hacemos una parte de resonancia magnética y tomografía, la parte invasiva que es a través de angiografía, que es hacer cateterismos en el cerebro, y a través de esos cateterismos tratamos las enfermedades. Para llegar a eso hay que hacer un recorrido grande. Como es nuevo, ustedes saben que a mí me gusta contar un poquito de la historia de ellos. Médico del CES. Del CES. Y de ahí para allá escuchen un montón de cosas. Se vale chicanear. No, de ahí para allá, radiólogo de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Luego me fui a hacer neuroradiología en Carolina del Norte, en Chapel Hill, neuroradiología diagnóstica, después neurointervencionismo en Barcelona, en el Hospital General de Cataluña, y posteriormente en la Fundación Rothschild en París, un fellow de 6 meses de neurointervencionismo también. ¿Cómo le parece? Usted no chicaneó, yo chicaneo con mis invitados. Doctor Andrés, usted hablaba de enfermedades neurovasculares, entonces, como usted bien me lo decía, antes de hablar del neurointervencionismo como tal, estas técnicas mínimamente invasivas, hablemos de esas enfermedades neurovasculares que pueden ser diagnosticadas y tratadas a través del neurointervencionismo. Pero venga, vea, perfecto. Neurointervencionismo. Muchas gracias. Me va a pegar con esa palabra. Muchas adelante, gracias. Doctor. ¿Cuáles son esos diagnósticos neurovasculares que pueden ser detectados y tratados a través de esta técnica? Básicamente las enfermedades las dividimos en dos grupos, enfermedades que van a ser hemorrágicas o enfermedades que van a ser de grupo isquémico. Las hemorrágicas tenemos los aneurismas cerebrales, las malformaciones arteriovenosas, y dentro de las isquémicas hablamos de todos esos trombos que ocurren en el cerebro que van a tapar la circulación de un vaso, ya sea de una manera embólica porque se fue un coágulo que viajó desde el corazón o desde el vaso del cuello al cerebro y tapó esa arteria, o que son unas enfermedades locales que van cerrando el vaso hasta que el cerebro se queda sin circulación. Perfecto. Son básicamente los dos grandes grupos. Tenemos imágenes y videos que el doctor Andrés nos compartió para que hagamos un programa bien pedagógico, bien chévere, hoy en Sana que Sana. Empezamos hablando de aneurisma cerebral. Pongamos entonces las imágenes relacionadas con aneurisma, también les tenemos video, y el doctor Arbeláez pase al tablero para que nos explique qué es lo que estamos viendo. Perfecto. Si quiere, pues, esto es un aneurisma cerebral, esto es una angiografía. Lo que estamos viendo acá, lo que está en anaranjado son los vasos sanguíneos normales. Ese es nuestro cerebro por dentro. El cerebro por dentro, este es todo el cráneo. Ajá. Esto es la circulación que va al interior del cerebro. ¿El aneurisma es ese punto grande? Lo azul. Esa es un aneurisma, es como una abolladura de la arteria. Una arteria se debilita y se va haciendo una bombita, una bombita, una bombita. Esa bombita puede ir creciendo hasta que su pared es tan débil que con la sola frecuencia cardíaca, la sola presión que ocurre dentro de los vasos, se revienta y causa un sangrado cerebral. ¿Esa bolita sin reventarse me hace daño de por sí o tiene que reventarse para que haga daño? Muy importante esa pregunta. Cuando hablamos de aneurismas, hablamos de dos grandes grupos. Primero, un aneurisma no roto. Son aquellos aneurismas que se forman y no alcanzan todavía a hacer hemorragia. Está el riesgo latente, ¿cierto? Que si uno tiene el aneurisma, ojalá poder tener un diagnóstico antes de que se rompa, ¿cierto? Porque el segundo grupo son los aneurismas ya rotos. Cuando tiene un aneurisma que se rompió, ya se convierte en una enfermedad catastrófica porque ya no solamente es un aneurisma, sino es el sangrado que produce en el cerebro y los daños secundarios al sangrado cerebral, ¿cierto? Listo, entonces, sigamos con otras imágenes, compañeros. Podemos de pronto, esto es el aneurisma antes de tratamiento, vemos cómo es el vaso sanguíneo,
cómo llega la circulación cerebral y toda esta bolladura es el aneurisma, ¿cierto? Si querés podemos que nos pongan el primer video sobre aneurisma cerebral y en el primer video podemos ver, para que podamos ver los siguientes, cómo se tratan. Lo van a buscar mientras conversamos. Si quiere, se sienta, doctor, que con base en eso tengo varias preguntas. Si uno tiene ese aneurisma así, sin reventarse, ¿hay síntomas a los que debo estar atento o a veces es silencioso? La gran mayoría de las veces los aneurismas no rotos son silentes. Muchas veces los pacientes tienen un dolor de cabeza y por algún dolor de cabeza se hicieron un estudio, una tomografía, una resonancia y se encuentra un aneurisma, lo que llamamos de manera incidental. No estaba buscando un aneurisma, sino que nos apareció un aneurisma. Si quieren, miremos un poquito en el video que Volvámoslo está corriendo. a rodar desde el principio, Anita. Si se puede, ¿qué importa que veamos ahí cuando lo devuelven? Es simplemente para empezar. Eso, aquí básicamente es la circulación cerebral, ¿cierto? Todo lo que es una tubería que lleva la sangre por todo el cerebro, ¿cierto? Y esto que estamos aquí marcando es esa debilidad en la pared, que es el aneurisma, ¿cierto? Es lo que les decía, es una bolladura, y esta es la zona que nos va a producir el sangrado cerebral, porque es la zona más débil, ¿cierto? Es una pared mucho más débil que el resto de las arterias y por ahí sangra. Para poder hacer el tratamiento, entonces lo que nosotros hacemos es que los pacientes bajo anestesia general, porque esto es un trabajo, su aneurisma puede medir 2, 3 milímetros, entonces necesitamos un trabajo muy fino. Ahí está en el tratamiento. Exactamente, pinchamos al paciente por la ingle y avanzamos hasta adentro del aneurisma, metemos un pequeño catetercito, que es una manguerita muy delgada, y por dentro de esta manguerita empezamos a desprenderlo. Si queremos sellarlo por dentro, como taponarlo, empezamos a desprender esos espirales, que son espirales de platino. Lo que hacemos es básicamente que estamos parchando el aneurisma por dentro. O sea, ponemos estos espirales hasta que el aneurisma quede completamente... Refuerzan esa parte que está débil. Exactamente. ¿Y qué hacemos? Que la sangre no siga entrando al interior del aneurisma, sino que la sangre siga el curso por las arterias. Aquí vemos, nosotros siempre estamos mirando con un equipo de angiografía, lo que nosotros vemos es con fluoroscopia, ¿cierto? Esos son básicamente, nuestra guía son rayos X continuos, en los cuales podemos ir viendo todo el material hasta que logremos esto, ¿cierto? Empaquetar bien ese aneurisma y de esta manera ya hacemos lo que se llama como el parche de esta lesión. Quedó parchado. Quedó parchado. La persona que se somete a esto, se le puede volver a complicar esa parte que fue arreglada, parchado, como la queramos llamar. Sí, generalmente es una enfermedad que tiene una debilidad a las paredes, ¿cierto? El riesgo de que se vuelva a abrir un aneurisma es muy poco, pero puede ocurrir, ¿cierto? Lo interesante es que por eso los pacientes se mantienen en un control durante largo tiempo para ver que eso no vuelva a pasar, ¿cierto? Cada día con las técnicas nuevas que tenemos, los materiales nuevos, es más raro que un aneurisma se pueda llamar recanalizar o volverse a abrir, ¿cierto? Hay pacientes que tienen la predisposición genética para que se hagan aneurismas y pueden existir otros aneurismas nuevos, se forman otro vaso o tienen varios aneurismas. Factores de riesgo, que ya creo que los estaba nombrando, para el tema de los aneurismas, doctor. Con los aneurismas hay una predisposición genética, hay algunas enfermedades que la gente nace con ellas y tiene mayor riesgo de tener, pero no están identificables los factores de riesgo como tal de hábitos de vida con respecto a los aneurismas, ¿cierto? Si uno tiene malos hábitos con presión elevada, pacientes hipertensos, es más fácil que un aneurisma que ya está se rompa, versus los que no lo tienen, que no se les va a romper, ¿cierto? Pero en aneurismas, desafortunadamente, muchas veces el paciente se da cuenta que lo tiene cuando siente el peor dolor de cabeza de su vida. El paciente tiene un dolor de cabeza demasiado intenso que describe de 10 sobre 10 y no había presentado ningún síntoma anteriormente. Fue un momento claro en el cual de un dolor de cabeza severo y puede no estar acompañado de déficits neurológicos leves a déficits neurológicos severos hasta el paciente llegar en coma al hospital. Digamos que síntoma de alarma con relación al aneurisma, dolor de cabeza, el peor de su vida, corra para la clínica. Corra para la clínica. Perfecto. Corra para la clínica. La Asociación Colombiana de Radiología tiene una campaña muy interesante con relación a la detección temprana, porque es que no da tiempo, de los accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Sí.
Por eso, hoy tenemos un invitado en línea con Sana que Sana. Saludamos a Óscar Rendón, él hace parte del área de comunicaciones de la Asociación Colombiana de Radiología. Óscar, bienvenido a Sana que Sana, ¿cómo le ha ido? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Ahora tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad que sí? Mucho de qué hablar. ¿Me escuchan? Yo te estoy escuchando, ¿tú me escuchas? Sí, los escucho correctamente. Cuéntame la campaña fuerte que tiene la Asociación Colombiana de Radiología con relación a la detección temprana del accidente cerebrovascular. Bueno, es una campaña que venimos desarrollando desde hace 3 años en el marco del Día de Lucha contra el Ataque Cerebrovascular, que es el 29 de octubre. Entonces, hace 3 años, la Asociación Colombiana de Radiología viene desarrollando una campaña que lo que busca es informar sobre los síntomas importantes de alerta o que las personas tienen que tener totalmente conciencia sobre esos síntomas para poder actuar de inmediato cuando se presenta un ACV. Entonces es una campaña básicamente informativa que busca en palabras muy normales y muy cotidianas contarle a la gente cuáles son esos síntomas para que pueda actuar de inmediato cuando se presenta el ataque cerebrovascular. Que ahora el doctor Andrés Arbeláez nos va a reforzar por qué no da tiempo un problema cerebrovascular, porque inmediatamente hay que consultar. Vamos a poner incluso una imagen que tenemos de la campaña de la Asociación Colombiana de Radiología, mientras Óscar nos va contando cuáles son esos síntomas paso a paso que debemos tener en cuenta a la hora de consultar. Bueno, me imagino que están viendo en pantalla el ahora. Sí. Perfecto, eso fue una mnemotecnia o lo que normalmente se conoce como acróstico, que lo que quisimos fue ahí resumir cuáles son los síntomas a los que debemos estar atentos si se presentan para actuar de inmediato cuando se presenta un ACV. Entonces, el primero de ellos, la A, es alzar las manos no puedes, que a lo que se refiere es que si se presenta un problema en la movilidad de alguna de las extremidades, no solamente el brazo o la mano, sino también las piernas, eso es un síntoma de alerta o un indicativo de que puede estar sucediendo un ACV. Luego la H es hablar se te dificulta, a lo que se refiere es si tenemos problemas de pronunciar bien las palabras, si notamos que una persona no está modulando correctamente o tiene problemas para comunicarse, eso también es un síntoma de alerta y no puede dar espera si se presenta ese síntoma. Luego tenemos la O, que son los ojos con visión alterada, si se presenta la pérdida momentánea o repentina de uno o ambos ojos. Luego tenemos el rostro torcido, que es a lo que se refiere es si tenemos problemas o parálisis en alguna parte del rostro o problemas también en la sonrisa. Digamos, en inglés también hay una sigla parecida y una de las letras es smile, la sonrisa. Si se ve torcida, si se ve descuadrada, como una apariencia no natural, también es un síntoma de alerta o algo que puede estar indicando que está sucediendo un ACV. Y finalmente la A, actúa de inmediato, es para reforzar esa sensación de inmediatez, para reforzar esa idea de que tenemos que actuar inmediatamente cuando se presentan esos síntomas. Ok, si a una persona se le dice, ay, me quito el pastel, alzar las manos, hablar, la mirada, los ojos, sí. rostro torcido, acuda actúa de inmediato a las instituciones de salud justamente para eso. Siguen ustedes entonces, aunque no estemos en octubre, ya nos adelantamos porque estamos en febrero, trabajando fuertemente en la difusión de la importancia de este tema. Óscar. Continuamos trabajando, es una campaña constante. Nosotros con varias instituciones del país tenemos convenios y tenemos alianzas y esa información es constante y permanente en esas instituciones, en las zonas comunes por donde circulan los pacientes, en los consultorios de los médicos también tenemos ese material constantemente. Es una cosa que es transversal a todo el año, es una campaña que se hace con mayor fuerza en octubre y el mes previo, pero pues es permanente esas actividades de educación e información. Perfecto, pues saludamos y le damos las gracias a Óscar Rendón, del área de comunicaciones de la Asociación Colombiana de Radiología. Gracias por regalarnos estos minutos en Sana que Sana. Doctor, ¿por qué hay que acudir inmediatamente después de estos signos de alarma? No hay tiempo de espera, ¿verdad? No hay tiempo de espera. Lo importante es que el cerebro
no tiene energía en el cual pueda almacenar y si le falta el suplemento, como poderla sacar para poder seguir funcionando. El cerebro funciona del flujo sanguíneo constante a través del cual llegan los nutrientes y la energía para funcionar las neuronas y todas las conexiones nerviosas. Cuando para el flujo sanguíneo, lo importante es que empiezan a morirse más de 120 millones de neuronas por hora. Entonces, si se van muriendo neuronas, ¿no? Eso es irreversible. Esas neuronas que se van muriendo son totalmente dependientes de la energía que va con el flujo sanguíneo. Entonces, si esa energía va faltando, las neuronas se van muriendo y se van quedando ese tejido ya muerto, no podemos revertir esa zona y empiezan las secuelas importantes de no poder tener funciones como no poder hablar, no poder tener memoria, no poder mover un lado del cuerpo. Entonces, por eso lo importante es, como nos decían, hay que actuar ahora, hay que identificar los signos comunitarios, ¿cierto? Cualquier signo neurológico súbito es consulte de inmediato un servicio de urgencias, ojalá donde tenga las capacidades completas, que no tenga que ser remitido a otros sitios, sino a hospitales donde puedan tener toda la infraestructura para tratar a esos pacientes. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Primero, hay que hacer no solamente un diagnóstico comunitario rápido, sino que hay que llegar en urgencias, identificar rápidamente qué condición neurológica está el paciente. Posteriormente se le hace un examen en el cual nos va a identificar si el paciente evidentemente si tiene un problema neurológico agudo, ya sea hemorrágico o isquémico, ¿cierto? Si es isquémico, el paciente tenemos menos de 6 horas para poder solucionar esa dificultad. Sí. Si se tapó el vaso, tenemos 6 horas máximo para abrirlo, para tratar de salvar el mayor tejido posible. Si no lo abrimos rápido, ese tejido va a morirse de manera definitiva. Supremamente importante. Y como en la mayoría de nuestros temas nos encanta tener testimonios, por eso con relación al neurointervencionismo, hoy tenemos nuestra sección Historias de Vida. Juanchi, entonces yo le dije, ¿y cómo lo pongo en el libreto? ¿Cómo lo marco? ¿Juan qué? Juanchi. Hola, Juanchi. ¿Cómo estás? Olga, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuando lo presenté en la sección Historias de Vida, usted encaja dentro de esta sección, ¿cierto? Porque yo creo que la vida volvió a empezar después de lo que nos vas a contar. Sí, es como una reeducada muy importante que me pasó en la vida. ¿Algún día tuviste algún síntoma que te hubiera hecho pensar que ibas a tener algún problema neurovascular o todo iba bien? No, en realidad nunca me había dado cuenta de tener nada raro, pues, cerebrovascular. ¿Qué te pasó? ¿Qué síntomas tuviste? ¿Eso hace cuánto fue, Juanchi? Eso fue en abril del 2010. Un día trabajaba mucho y un día, una mañana, aparentemente estaba trabajando mucho el día anterior y ese día por la mañana, mi esposa por primera vez en la vida me regañó y me dijo que me fuera a acostar, que no me fuera a trabajar, y me fui a acostar y me dio un dolor como el que el doctor Andrés acaba de explicar, un dolor de cabeza impresionante, fuertísimo aquí. La verdad yo creí que era pues como por cansancio, y cuando hice como así, no vi ni estos 3 dedos de acá, ni estos 3 dedos de acá. Entonces, uno de los síntomas. Veía estos 2 dedos sin saberme lo que acabamos de aprender. Eso ya estaba supremamente raro. De casualidad ese día mi suegra estaba recogiendo al niño chiquito, porque mi esposa se había ido a trabajar, y me llevó al hospital muy rápidamente. Perfecto. Cuando llegaste, ¿qué pasó? A ver, yo en realidad llegué a un hospital en el que no llegué al hospital donde trabaja el doctor Andrés, y me dijeron, pues en resumidas palabras y coloquialmente, que está llevado el berraco, que pues mejor dicho, guarde el celular, no va a poder trabajar en 1 año, lo vamos a guardar aquí. Yo no sabía ni qué hacer, me dio el desespero del siglo. Yo acababa de montar una compañía con unos amigos y llevaba 1 año, y esa tensión y cantidad de trabajo, lo que no quería era dejar ese trabajo. Y en resumen, me hicieron un examen y tenía un sangrado pues en la cabeza. El doctor ahora explicará mucho más claramente qué tenía, pero
Unos amigos, o mi esposa y varios amigos dijeron, esto se trata de otra forma en otras partes. Y llegaste al Pablo Tobón. Y llegué al Pablo Tobón, que es, mejor dicho, donde yo digo que todos tienen que ir. Pues que el doctor nos diga eso, pero allá hay que ir. Allá te salvaron la vida. Entre el momento en que entraste y lo que sucedió después, el neurointervencionismo que te hicieron, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Estuviste hospitalizado antes? ¿Esto fue ahí mismo? ¿Cómo fue? Yo llegué esa noche, muy tarde. Me acuerdo que hablé por teléfono con Andrés. Me dijo, tranquilo, allá te va a revisar una persona y mañana por la mañana vamos a hacer una revisión de tu cabeza. El tipo que me recibió pues adorado, me hizo un ejercicio muy claro, me trató de tranquilizar mucho. Al otro día por la mañana me hicieron una primera, yo creo que no es intervención, sino entrando pues por la ingle, vieron todo el problema. Para diagnosticar. Lo diagnosticaron muy bien y creo que la tarde, al final de la tarde, me hicieron pues la intervención. Pues yo esto no lo supe, pero me lo contaron. El doctor Andrés salió pues varias veces de la cirugía a decirle a mi mamá y a mi esposa y a todos, esto está enredado, muy complicado, pero lo vamos a solucionar. Vamos a buscarle más curvitas. Aparentemente hay muchas cosas que arreglar, pero aquí nos vamos a quedar. Fue una cosa muy larga, no sé exactamente de cuántas horas, pero como de 4 o 5. Y lo más impresionante es que a los 2 o 3 días pues yo ya estaba mucho más tranquilo. A los 5 días salí del hospital. Ellos siempre me decían, no sabemos cómo va a evolucionar esto, pero pues tampoco te puedo decir que te puedas ir a trabajar dentro de poquito, ni que puedas manejar un carro, ni que esto. A los 10 días estaba yendo a la oficina, a los 20 días estaba manejando. Tengo mis secuelas, pero me salvaron la vida y me cambiaron la forma de ver la vida. Eso te iba a decir, después de esta experiencia, tu estilo de vida es diferente, de alguna manera sigues trabajando, sigues con tu empresa, esa que nombrabas, pero tu estilo de vida cambió, ese estrés y ese corre-corre, ¿lo has disminuido un poquito o no? Mira, la conciencia de vida es lo que más cambia. Yo tengo, como les dije, unas secuelas que son relativamente bobas, yo no veo por acá, que todo el mundo ve. Hay unas cosas de la memoria mía que son muy malas, ahorita el doctor me está dando unas técnicas de entrenamiento. Pero cuando yo siento que tengo eso, me acuerdo que hubiera podido quedar paralítico, pues, sin control del esfínteres, sin poder caminar, sin 50.000 otras cosas, y llevo 9 años desde que esto pasó, disfrutando mi vida como si nada. Entonces yo creo que cada vez vivo mejor, más rico, disfruto la vida, me acuerdo de lo que pasó, puede que no sea tan juicioso, de que no tenga nada de estrés, pero a veces ciertas cosas de estrés las manejo distinto. Mejor dicho, sí, la vida me cambió dramáticamente. Definitivamente mi esposa y yo creemos que cambió mi personalidad un poco. Dramáticamente y positivamente. Positivamente dramática, sí. ¿Qué mensaje le darías a los televidentes con relación a tu experiencia? A ver, a los que de alguna manera tengan algo que ya les pasó y que estén en las circunstancias, yo creo que uno, independiente de lo regular que esté, está mucho mejor de lo que podría estar, y hay que disfrutar eso porque la vida es un ratico. Y creo que eso es una parte importante como de la enseñanza. A la otra gente es que hay que estar muy pendiente. Muchas veces uno es muy indisciplinado, tiene un dolorcito de cabeza, tiene una cosita, tiene esto, y se pasa pues por encima ir al médico o hacer los tratamientos o seguirlos, y uno cree que tiene todo garantizado y no es así. Entonces yo creo que el mensaje es que hay que estar muy pendiente, hay que cuidar el cuerpo, porque sin eso, sin salud no tenemos nada. Hay que escuchar las señales que nos da el cuerpo, que son los síntomas como esos. Pues Juanchi, gracias por venir a contarnos esta historia y que siga celebrando y disfrutando su vida como Dios manda y cuidándose mucho. Aprovecho para darle las gracias al doctor Andrés. Cuando lo veo siento una cosita en el corazón. Le ve las alas, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Juanchi, muchísimas gracias por compartir generosamente tu historia. Nosotros hoy en Sana que Sana estamos hablando del neurointervencionismo, técnicas mínimamente invasivas que permiten diagnosticar y tratar accidentes cerebrovasculares. Vamos a nuestra primera pausa, ya regresaremos con el doctor Andrés Arbeláez del Hospital Pablo Tobón Uribe para seguir contándoles asuntos muy interesantes con relación al tema. Ya volvemos.
que Sana, hoy nuestro tema es el neurointervencionismo. Consiste en una técnica mínimamente invasiva que permite diagnosticar y tratar complejas enfermedades cerebrales, evitando así el tiempo de recuperación que necesitaría el paciente si fuera sometido a una cirugía cerebral convencional. Tenemos mensaje en nuestro WhatsApp que a propósito no lo había dado, es el 305-316-6560 y vamos a responderle a nuestro televidente con la ayuda del doctor Andrés Arbeláez, neuroradiólogo intervencionista del Pablo Tobón. Muy buenos días también para ti. Llegué tarde al programa, bienvenida o bienvenido. ¿Podrían decirme qué lleva a un derrame, qué lo causa, qué podemos hacer para evitarlo? Buena pregunta. Muy buena pregunta, porque desafortunadamente no hay un término que nos unifique qué es un derrame cerebral, qué es un stroke, qué es una hemorragia subaracnoidea. Entonces, generalmente llamamos el término derrame cerebral a una enfermedad cerebrovascular súbita, que puede ser isquémica o hemorrágica. Muchas personas se les tapa un vaso y dice me dio un derrame cerebral, o se le revienta un aneurisma, una malformación y también dicen me dio un derrame cerebral. Entonces, dentro de esta terminología, hablar de derrames, hablar de ictus, hablar de stroke, estamos hablando todo de la misma enfermedad. Lo vimos entonces en la parte isquémica y la parte hemorrágica. Perfecto. Vamos a esa pregunta, doctor. Muy buenos días también para ti. Me da dolor de cabeza y también con dolores en la nuca. Luego se me quita el dolor y me dan pinchazos en la cabeza. Esto me tiene preocupada. Siempre les hemos dicho, esto no es un consultorio. Para este asunto hay que visitar a los médicos y que ellos los diagnostiquen, los vean, los toquen, les pregunten. Pero un dolor de cabeza de esos que nos haría visitar al médico por este tema no se parece a eso. Lo primero es que el dolor de cabeza más frecuente es el dolor de cabeza tipo migrañoso, ¿cierto? Que es repetitivo, crónico, con patrones muy similares. Cuando esos patrones de dolor de cabeza cambian, es importante consultar al médico porque los dolores de cabeza pueden tener múltiples causas, ¿cierto? Entonces, generalmente un aneurisma pequeño que no se ha roto no va a producir dolor de cabeza. Entonces, si lo encontramos es de manera incidental. Perfecto. Nombró usted nuevamente la palabra aneurisma y se nos quedaron algunos asuntos importantes con relación al aneurisma. Veamos el video que tenemos seleccionado para mostrar otra forma de intervenir con neurointervencionismo, valga la redundancia. Así es. A ver, esto como ahí también, como le mostraba ahorita, los aneurismas se pueden tratar rellenándolos, ¿cierto? Y excluyéndolos de la circulación, pero también los podemos tratar colocando como un puente en la arteria, ¿cierto? Aquí estamos liberando una malla, que es una malla densa, que se llama un diversor de flujo, ¿cierto? Que es como un stent muy denso que va a permitir que la sangre continúe su camino y que lentamente deje de entrar sangre al aneurisma y el aneurisma se trombosa o se cierra por sí solo. Entonces, vimos las dos técnicas, una técnica de excluirlo rellenándolo y otra de poner como este puente a través de un diversor que continúe el flujo sanguíneo. Perfecto, tenemos unas fotos también. Podemos ver un par de imágenes. Y terminando el tema de aneurisma. Ahí está el stent. Esto es como quedaría, esto es un paciente tratado, este es el vaso sanguíneo, este es el aneurisma y este es este diversor de flujo que ponemos para que le haga puente y selle el cuello del aneurisma. ¿Y la otra fotico? La otra fotito es en otro color y en una orientación diferente en la cual podemos ver la extensión del diversor de flujo, cómo se adosa muy bien a la pared del vaso y va a excluir que la sangre siga entrando al aneurisma. Perfecto, entonces ya hablamos de aneurisma, les recordamos la importancia, los factores de riesgo, los síntomas a los que hay que estar atento y el intervencionismo, ¿cierto? Hablemos ahora del famoso stroke, que ya lo hemos nombrado, o infarto cerebral, o usted como me decía que lo conocen, ictus. Ictus, infarto cerebral, enfermedad isquémica cerebral, stroke. A nivel mundial se está tratando de dejar la palabra stroke que identifique la enfermedad cerebrovascular aguda por trombo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos, cierto? Entonces en este video podemos ver cómo un trombo que salió desde el corazón o desde la carótida se va con el flujo sanguíneo y tapa el vaso, generalmente tapa el vaso principal, que es la arteria cerebral media, ¿cierto? Entonces ese vaso queda tapado, todo lo que sigue de ahí para adelante queda sin circulación y lo que hacemos es
a través de una punción en la ingle, ¿cierto? Por ahí puncionamos y vamos a subir materiales hasta estar en contacto con ese trombo, ¿cierto? ¿Cuál es la idea con el trombo? Poder subir materiales y tenemos que sacarlo de allá, ¿cierto? Como chuparlo, extraerlo. Exactamente. Entonces tenemos dos maneras hoy en día de hacerlo. Lo podemos hacer aspirándolo. Entonces nos metemos al trombo y le aspiramos con un sistema de aspiración controlada, donde el trombo lo vamos retirando lentamente, ¿cierto? Es una aspiración lenta que va a permitir esto, no se daña la arteria, sino que vamos a poder irlo aspirando, ¿cierto? O hay otra manera en el cual se sube un dispositivo que es como un stent, que no se libera, no se deja desprendido, sino que ese stent se pone ahí y agarramos el trombo. Mira aquí después de aspirar, cómo la idea es que nosotros podamos volver a que la circulación cerebral llegue a irrigar toda esa zona del cerebro que se quedó sin irrigación. Perfecto. Tenemos otra. Podemos ver unas foticos que siguen, que son también de la vida real. Ya se las van a poner. Perfecto. Entonces lo importante con el stroke es lo que hablamos ahora, detectar rápidamente los síntomas, consultar inmediatamente, y dentro de los hospitales también no se puede perder tiempo. De hecho, hoy en día lo que se hace es que casi que se cronometra, cuando el paciente llega a urgencias, cuánto tiempo se está demorando para el diagnóstico, entre que le hagan el diagnóstico y las imágenes que lo van a comprobar, cuánto tiempo hay, si el paciente que lleva la angiografía, sacarle el trombo, cuánto se demoran, porque todo ese tiempo es el famoso concepto de tiempo de cerebro, ¿cierto? Entre más nos demoremos, más cerebro perdemos. Entre menos nos demoremos, más cerebro ganamos, ¿cierto? Perfecto. Entonces lo que vemos, esta es una circulación cerebral del lado derecho y del lado izquierdo. Si vemos muy bien el lado derecho, vemos cómo se arboriza todos estos vasos que son los que llevan la sangre de todo el cerebro, pero si miramos aquí en el lado izquierdo, vemos que la arborización se perdió, porque un trombo viajó y se alojó en este sitio. Aquí ya no hay, toda esa circulación del lado izquierdo está perdida. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo salvamos eso. Perfecto. Podemos ver más adelante, esto es un estudio de resonancia magnética que hacemos de urgencia, en el cual vamos a ver, que es muy interesante, tenemos dos secuencias distintas. En esta vemos el tamaño del infarto que hay actual. En el momento que el paciente llega, cuánto tejido del cerebro ya está comprometido. Y con esta, que es a color, vemos si al paciente no se le saca el trombo, con cuánto tejido va a quedar comprometido si no se le hace nada. Entonces, esta diferencia entre lo que ya tiene y cómo va a quedar es lo que nos anima a poder sacarle el trombo, ¿cierto? Si el paciente ya llegó con mucho tejido infartado, no hay nada para hacerle, ¿cierto? Si quieren, miremos un par de imágenes, que es lo que se hace entonces como en el video. Se avanza un catéter hasta este sitio, miren cómo está ahí, no hay nada de circulación, todo esto es que falta de circulación, miren que esas ramificaciones no las vemos, ¿cierto? Podemos adelantar. La siguiente imagen. Siguiente. Y después de aspirarlo, aquí es el catéter que aspira, miren cómo cambia. La circulación empieza. Volvemos a recuperar la circulación a ese tejido que estaba. En el aneurisma parchan, en el stroke abrimos. Destaponan. Esto es un tema como de plomería, entre comillas, en uno abrimos y en otro cerramos. Vea, ahí está. Y ese es el trombo que se saca. Son trombos menos de 1 centímetro que son fatales. Pero es que imagínense en el cerebro lo mini que son esos vasos. Doctor, tome asiento. Estamos aprendiendo mucho de la mano del doctor Andrés Arbeláez, neuroradiólogo intervencionista. Hoy estamos hablando del neurointervencionismo con relación a las enfermedades neurovasculares. Tenemos nuestra sección Noticias Sana que Sana. Seguimos hoy de la mano del Pablo Tobón Uribe con el doctor Andrés Arbeláez hablando de neurointervencionismo. Veníamos hablando de stroke o infarto cerebral. Tenemos un par de imagencitas para cerrar eso, para después hablar de malformación arteriovenosa. Adelante, doctor. Entonces, este es otro paciente, como les decía anteriormente, esto es un ejemplo de con lo que llega el paciente infartado y cómo puede ¿Dónde se ve el tal infarto, doctor? El infarto es esto blanquito. Este es un cerebro que pena. Porque ahí no le está llegando la sangre. Este es un cerebro en un corte, lo que llamamos un corte axial, ¿cierto? Okay. Aquí es la parte anterior donde está la frente, esta es la parte occipital, ¿cierto? Esto blanco es donde nos alarma lo que ya está infartado, ¿cierto? Y lo que está aquí en esta imagen a color, todo lo que está representado en rojo, es
toda la zona que está con bajo flujo cerebral. Si esta zona enterita no se trata, el infarto va a quedar comprometiendo todo esto y las secuelas neurológicas serían pues mayores, ¿cierto? Pasemos rápido para que alcancemos a hablar de malformación, que ya vamos Este es acabando. este paciente con la arteria aquí cerradita, no hay flujo, esta arborización hacia el lado derecho no existe. Pasemos. Este es otro método en el cual podemos nosotros sacar el trombo también. Se sube un microcatéter que es muy delgadito, esto que va por dentro es como un pelo de grueso. Y lo que hacemos es que aquí liberamos este stent, se abre como esta malla y el trombo queda atrapado en esa malla. Posteriormente lo jalamos y permitimos que vamos a tener una circulación es como ya pescando adecuada. el trombo, ahí Mira lo lo que pescaron. este es como se pesca el trombo. El trombo viene pegado a la mallita. Ustedes dirán qué imagen tan bonita, y uno dice, Sí, me claro, ericé. claro, uno dice que esto es tan bonita, ¿no? Qué cosa más linda, se saborean y Siquiera todo. salió el trombo y ya de nuevo se obtiene Sí, una ven. circulación a todo el cerebro que, como veíamos anteriormente, no existía. Entonces esto Listo. es básicamente lo que tratamos de hacer. Doctor, ni se me siente, que ya venimos con las imágenes de malformación arteriovenosa, que es otra enfermedad neurovascular. Me decía usted que Juanchi, el testimonio que nos dio, justamente fue algo así lo que a él le sucedió. Una patología similar. Entonces, dentro de las malformaciones arteriovenosas también las dividimos en dos grupos, las que se rompen y las que no se rompen. Una malformación arteriovenosa, ¿qué es? Es una comunicación anormal entre las arterias y las venas. Normalmente, como aprendimos en el colegio, las arterias se van volviendo arterias, arteriolas, capilares, y salen las venitas, capilares venosos, vénulas y las venas, ¿cierto? En el tema de la malformación arteriovenosa no existe esa comunicación así, sino que las arterias se comunican directamente con las venas. Como en esta imagen, en el cual podemos devolverla, en el cual La anterior, please, esa. vemos el flujo sanguíneo y todo esto que vemos aquí como un ovillo de caulla, Una todo maraña. eso, esa maraña, esa comunicación anormal que existe entre arterias y venas. Y entonces, ¿cierto? ¿qué papel juega el neurointervencionismo para desenmarañar la maraña? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a cerrar esa maraña, que es lo que se llama el nido malformativo. Ese nido que está ahí de comunicaciones normales, que son arterias muy débiles, lo que tenemos que ir es a cerrarlo. Entonces, hacemos todos estos estudios previos, podemos ir avanzando, en los cuales vamos a poder identificar bien cuál es la arteria que va hasta la malformación, si hay una o hay varias. Lo que decía Juancho ahorita, muchas veces es difícil llegar porque le llegan múltiples aferentes al nido, entonces hay que ir por múltiples caminos para poder cerrar este nido. Entonces eso es lo que buscamos. Vemos aquí como la vena, esto ya es la vena, como se comunica normalmente, esto en un paciente, como nosotros que hemos visto, en los cuales no existen estos vasos tan grandotes. Y lo que hacemos es que nosotros nos metemos hasta allá. Por esta manguerita muy delgadita, llegamos hasta allá y se inyectan estas sustancias, que eso es una sustancia que se mela como una lava, en el cual se mete a lo largo de todas estas malformaciones, de toda esa comunicación anómala, y la va a cerrar para permitir que los vasos sigan su flujo normal. Entonces así estaba, y vemos adelante cómo va ya esa maraña que veíamos aquí, ya desaparece. Doctor, ¿este tipo de neurointervencionismo es ambulatorio? ¿Cómo es ese manejo? Tenemos 2 minuticos de programa. Bueno, entonces, dependiendo de la patología de base, si un paciente consulta por un aneurisma no roto, entra, le hacemos el diagnóstico, se excluye el aneurisma y al otro día se va para la casa. Si el paciente consulta por un aneurisma roto o una malformación arteriosa rota, que hay un sangrado ya, a pesar de estar cerrado el aneurisma o cerrada la malformación, lo que nos va a decir cuánto tiempo quedó hospitalizado es su condición secundaria al sangrado, no a la causa que lo produjo. Perfecto. Doctor, 1 minuto para concluir frente a nuestro tema de hoy. Bueno, lo más importante es, primero, las enfermedades neurovasculares son enfermedades que pueden ser catastróficas si no se tratan de manera oportuna. Entonces, lo primero es, si alguien tiene un déficit focal, como lo vimos de la hora, ¿cierto? Un déficit focal, consultar de manera urgente a un hospital que tenga todos los servicios para prestar esta atención. Segundo, hábitos de vida saludables, con buen control de la presión arterial,
control de la diabetes, una vida lo más saludable, pocas grasas, ejercicio que sea continuo, ¿cierto? Todo esto nos va a disminuir el riesgo cardiovascular y por ende nos va a disminuir los riesgos de una enfermedad cerebrovascular. Ahora, si no puede alzar los brazos, si no puede hablar correctamente, si tiene visión borrosa, si tiene la boca torcida, váyase para el médico corriendito. Y si le dio, váyase para que un neurointervencionista como este lo atienda, para que le vaya también como Juanchi. Él es Andrés Arbeláez, neuroradiólogo intervencionista. Gracias al Pablo Tobón Uribe por prestárnoslo este ratico y gracias por haber venido, doctor. Muchas gracias, un placer. Claro que sí, nosotros nos despedimos mañana a las 11 de la mañana. Vamos a hablar de la adherencia a los tratamientos, que básicamente es la importancia de que los pacientes sean supremamente juiciosos con su tratamiento, tomarse las drogas a la hora adecuada, ni más ni menos, no suspenderlas. Hablaremos de eso y les daremos recomendaciones para que no se les olviden este tipo de asuntos básicos para su recuperación. Sana que sana, feliz resto de día para todos. Chao.